Ahora pasamos a la segunda parte del Renacimiento Unidad 3. Retomando nuestra línea del tiempo, la vez pasada exploramos diferentes artistas y géneros renacentistas que tuvieron tanto aportaciones del Renacimiento temprano o 480 como Filippo Lippi, Alberti y Brunelleschi, como del 580 o Alto Renacimiento. Mencionamos a Raffaello Sanzio, Da Vinci, Giorgione y Andrea del Sarto. En esta ocasión analizaremos ya lo que se le conoce como Renacimiento tardío, como los últimos años del Cinquecento y el paso de transición al barroco llamado manierismo. Manierismo proviene de la palabra italiana maniera, expresada por Giorgio Vasari en 1550, en referencia al arte adecuado al estilo propio del artista. Recordando las aportaciones más notorias a nivel arquitectónico, tenemos il Duomo di Santa Maria del Fiore de Brunelleschi y San Andrés de Mantua de Alberti. Pasamos al marco histórico con algunos puntos importantes del contexto sociológico. Individualismo y culto a la genialidad creativa, de alguna manera referido como parte de una visión neoplatónica, pues ahora se reconocen los autores de las obras y aportaciones científicas, de la mano de que ya hay más registros escritos en cuestiones historiográficas. Alto Renacimiento, que parte desde Leonardo da Vinci hasta Tiziano, alguna vez discípulo de Giorgione. Y hay historiadores que entre estos artistas se extiende un renacimiento pleno, es decir, que estamos analizando los mejores y mayores avances de la época renacentista. Ahora, de las grandes diferencias que veremos con las obras anteriores es que las dimensiones de las obras en su mayoría contarán con un carácter monumental. El antropocentrismo también será un tema muy recurrente en la composición de las obras. El humano es la escala y la entidad más considerada al momento de crear cualquier obra. Otro punto es que ahora el foco del progreso creativo será también en ciudades al noroeste de Italia, como Venecia, Verona, Parma, Mantova, Mirandola o Ferrara. Y ahora cada taller de artista tendrá su estilo más definido y sus discípulos más específicos, más bien sus disciplinas más específicas, aunque aún habrá un margen interdisciplinario para los grandes maestros renacentistas. En el mapa que les muestro vienen definidas las zonas donde se llevará a cabo la ruptura de la Iglesia conocida como Movimiento de Reforma, dirigida por Martín Lutero y patrocinada por un rey inglés que se quiso casar muchas veces con mujeres de dudosa procedencia. Sumado que el Concilio de Trento ejerce también una ruptura dogmática entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y la ahora llamada Iglesia Católica Ortodoxa, sede entre Grecia, países del este europeo, incluyendo el Imperio Ruso. Nuevamente, la cosmovisión irá virando hacia un nuevo enfoque, el universo y su condición infinita. Ahora analizaremos al arquitecto Donato Bramante. Sembrará las bases para el estilo barroco y neoclasicista en toda Europa. Se cree que el diseño de esta pequeña capilla, llamada Tempieto, construida en 1502 al 1511, se sitúa en un lugar donde se llevó a cabo la crucifixión de San Pedro. Un dato importante es que la capilla fue comisionada por los reyes católicos de España, Isabel y Fernando. Si bien la Basílica de San Pedro pertenece al estilo barroco, los inicios de diseño de plantas son parte del Alto Renacimiento, ya que aportaron ideas Bramante, Miguel Ángel y hasta Rafael. Sin embargo, no es hasta el barroco que se consolida la obra final, inspirándose en las aportaciones anteriores renacentistas.
Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, Giorgio Vasari es un personaje muy importante a nivel historiográfico, pictórico y arquitectónico. En la imagen está la obra de Paciencia. La personificación de la virtud sostiene un yugo que simboliza la obediencia y persistencia, que conlleva obtener dicha cualidad. La función original vendría de la mano de embellecer los interiores del Palazzo Pitti, junto a otras obras de la colección, las cuales también representan otras virtudes y morales de la época. Volviendo a su obra más importante de Vasari, Le vite de più eccellenti pittori, scultori e architettori italiani. Es un bello compendio de la vida de los artistas renacentistas con datos biográficos y técnicos de cada artista. Su obra arquitectónica más famosa es el Palazzo degli Uffizi, que son una serie de logge o galerías que transmiten una sensación de ligereza y transparencia entre el tejido urbano de Florencia y una vista hacia el Arno. La obra es considerada manierista o renacentista tardía. El uso del Palazzo degli Uffizi fue de carácter diplomático con sus oficinas del ducado. No fue hasta 1765 que las galerías se volverían parte de un museo público. El encargado de comisionar la obra fue el duque Cosme Medici, muy guapo y con una familia extensa y portando varios hijos naturales o fuera del matrimonio. Michelangelo Buonarroti, prolífico artista renacentista que, aunque fue pintor y arquitecto, guardó con mayor recelo sus actividades escultóricas como las más importantes. Para él, traducía otras disciplinas en la tridimensionalidad de la escultura como base. En el caso del David, la escultura que vemos a la izquierda. Las proporciones de la figura no corresponden a las esculturas helenísticas, ya que Miguel Ángel lo esculpe con proporciones monumentales más que anatómicamente correctas. Si pasamos visualmente a la imagen de la derecha, está el interior de la famosa Capilla Sixtina. Aquí Miguel Ángel es el responsable de los frescos que decoran toda la gran sala. Sobre la nave se pintan pasajes del Antiguo Testamento y al fondo la nueva venida del Mesías junto al juicio final. Pasamos a la Pietà o Piedad de Miguel Ángel. Igual con las cualidades monumentales que vimos en el David, pero la figura de María lleva una fuerza y templanza contenida en su gran volumen, donde se deposita la frágil pero etérea figura de Cristo. En la parte de diseño arquitectónico y de espacio urbano tenemos la Piazza del Campidoglio. En los tiempos de Marco Aurelio era una zona ecuestre. Quien encarga la intervención al año 1537 es el Papa Paulo III, a Miguel Ángel, y la intervención fue en el espacio de la plaza y las fachadas de los edificios ya existentes. Así, adapta las formas del terreno y crea una ilusión óptica con las formas angulares que ofrece una perspectiva como pasaba en los antiguos templos griegos. Esta obra es el ícono del manierismo arquitectónico. En los planos vemos la evolución del emplazamiento y un recordatorio de que las reglas se pueden romper si se conocen bien desde un principio. Ahora veremos a Andrea Palladio con su obra Villa Rotonda. Al igual que Alberti, Palladio fue un teórico de la estética y la arquitectura. Y es así como también Palladio profundiza en las proporciones de radios aplicados al diseño arquitectónico. Su obra de la Villa Rotonda también denota la belleza de la simetría en los espacios de la edificación. Los espacios públicos se sitúan en las partes transversales de la residencia
y las áreas privadas se sitúan en los cuartos centrales, sin interrumpir las áreas públicas, de alguna manera posicionados en ciertos cuadrantes donde la comunicación de los espacios públicos no se vería interrumpida. Nos vamos a España con el complejo palaciego de El Escorial. Aunque el Renacimiento llega tardíamente a España y se expresa en 3 diferentes estilos: purismo, plateresco y herreriano. En el caso del Escorial fue encargado por Felipe II y parte de un diseño rectangular, con patios distribuidos de manera simétrica. En Francia, el proyecto del castillo o Château de Chambord fue diseñado inicialmente por Domenico da Cortona y se cree que Da Vinci metió su cuchara creativa dentro del diseño del castillo. Como último ejemplo arquitectónico tenemos Il Gesù de Vignola y de la Porta, precursores del proto-barroco, y ya impuestos por la filosofía jesuita de espíritu contrario a la Reforma, o sea, la Contrarreforma, se inicia para contrarrestar la fuerza de división que habría traído las religiones cristianas protestantes. Vignola como encargado del diseño de la planta y de la porta de la fachada. Lo consideramos protobarroco porque la geometría simétrica sigue siendo renacentista hasta cierto punto, hasta que nos guía el uso de curvas y elementos circulares como los protagonistas, con un estilo fluido y dinámico, llamándonos a un nuevo estilo. Y para rematar, el magno fresco que con efectos ópticos hace una remembranza al firmamento nebuloso y celestial, efecto que lo veremos más a detalle en la clase del barroco. Pero para antes abordar el barroco, nos enfocaremos en estilos pictóricos del Alto Renacimiento y manierismo. Empezando con Correggio o Antonio Allegri. Sila Zamboni lo describe así: dulce sensualidad en forma de clásica armonía. Y qué mejor ejemplo que nos demuestra la anterior cita, que Io y Zeus. Por parte de la descripción de clásico, se refiere al uso de la mitología grecorromana como parte de los temas a pintar. Ya vemos un manejo más realista de texturas, desde la nube, que es Zeus transformado, hasta el cuerpo de Io, la habilidad de elegir una composición cromática balanceada y armoniosa. Tonos cálidos y fríos distribuidos de manera proporcional, así como luces y sombras. Tiziano Vecellio, discípulo de Giorgione, nos recuerda el manejo de puntos de fuga y elementos arquitectónicos representados dentro de la obra, columnas, capiteles y escalinatas. Las figuras buscan una composición más dinámica que sus pintores antecesores. Es un diálogo más fluido. Tintoretto o Jacopo Comi lo describe Bianchini como la luz, gran protagonista de la fantasía visionaria de Tintoretto. Y sí, la luz es, en esta obra en particular, Venus, Marte y Vulcano, jerarquiza los acontecimientos del mito. En primer plano, Venus tapándose de su marido Vulcano y un perro que generalmente simboliza fidelidad o lealtad, mirando hacia su amante Marte, escondido bajo un mueble en medio de las sombras, y Cupido, que solo se ríe de la situación. Pasamos a el veronés o Paolo Caglini. Como comentábamos en un principio, el protagonista de nuevas ciudades, más bien el protagonismo de nuevas ciudades, tanto dentro como fuera de Italia, empezarán a prosperar artísticamente, entre ellas la ya mencionada Verona.
En el cuadro Las bodas de Caná ya empezamos a ver una composición que se alentaría más en el barroco, que es el dinamismo orgánico de las figuras. Lo orgánico o la geometría orgánica se refleja en las curvas que generan tanto los elementos textiles como drapeados voluminosos y figura humana. Estas formas se balancean con las formas rígidas y verticales de los elementos arquitectónicos. Ya tenemos una gama más amplia de colores que vibrarán con mayor fuerza en Venecia. Si observamos en esta obra del veronés llamada Moisés salvado de las aguas, hecha en el año 1580 y actualmente mostrada en el Museo del Prado en Madrid, nos llama la atención el anacronismo de la vestimenta, peinado y paisaje que se representa en la obra. No lleva relación estilística con el relato del Éxodo, ni siquiera la representación racial de los personajes. Ahora, con el ejemplo de Parmigianino o Girolamo Francesco Maria Mazzola, representa el manierismo pictórico en toda su fuerza estilística. Tanto las proporciones anatómicas como los colores casi fluorescentes característicos del manierismo son puntuales y totalmente intencionales a innovar y mover un poco la rigidez figurativa del Renacimiento. Pasa lo mismo con Rosso Fiorentino. Aquí los colores distan cromáticamente entre sí y exaltan con brillo e intensidad, sobre todo el uso del vermellón. El vermellón es ese tono que vemos entre naranja, rojo, rosa, que destaca en la obra. Como conclusión, les dejo esta obra de Luigi Bazzani, donde nos muestra dos monumentos arquitectónicos. El primero, el arco de Séptimo Severo en su condición de ruina, y al fondo el barroco mirándose a su pasado, la fachada de la Chiesa dei Santi Luca en Martina, perteneciente a un barroco temprano, con el que nos encontraremos más tarde.